Tratados y acuerdos comerciales que ha firmado México. Ese es el tema que se abordará en este video y lo vamos a desarrollar poco a poco, pero primero tenemos que abordar el concepto principal, que es un tratado comercial. Y bueno, un tratado comercial se le conoce como el acuerdo que establecen dos o más países bajo el amparo del derecho internacional y con el objetivo de mejorar sus relaciones en términos económicos y el intercambio comercial. Con esto siempre se buscará un beneficio mutuo o entre los países que participan. Muy bien, el objetivo general es mejorar la economía de cada uno de los países involucrados, ¿verdad? Y bueno, los tratados comerciales también tienen sus beneficios. Entre ellos, los más relevantes son, por ejemplo, reducir costos para los consumidores, el generar empleo, aumentar la competitividad, mejorar las normativas que protegen la propiedad intelectual. Y bueno, ya entendiendo un poco el contexto de lo que es un tratado comercial, cómo se origina, y los beneficios que puede tener, vamos a iniciar a comentar los tratados y acuerdos que propio México, nuestro país, ha firmado. En primer lugar, tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia. Entrada en vigor fue el día 1 de enero de 1995. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación 8 días después, que fue el 9 de enero de 1995. En este tratado se negoció aspectos, por ejemplo, como el comercio de bienes, los procedimientos aduaneros, la propiedad intelectual, que esta es, por ejemplo, la inversión, se enfoca más en lo cultural y artístico y símbolos, pero desarrollados y acentuados en el comercio, que es como se utiliza. En este caso, los comercios de bienes fue el trato nacional y acceso de bienes al mercado. Esto en el sector agropecuario y medidas zoosanitarias y fitosanitarias. El objetivo general que tuvo este tratado fue establecer una zona de libre comercio con reglas claras y transparentes en beneficio mutuo en materia de comercio e inversión. Y bueno, principales aspectos que se negociaron en además de los ya mencionados, también fue establecer lineamientos para la ulterior cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del tratado. Promover condiciones de competencia leal en el comercio y aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, que compete en los países de México, Colombia y Venezuela. Se expidió el 1 de enero de 1995 e igual tiene la misma fecha de publicación, 9 de enero del mismo año. Los principales aspectos que se negociaron en este tratado fueron reglas de origen, lo cual se menciona que se establecieron reglas específicas para los productos clasificados en el sistema armonizado. Prácticas desleales de comercio, se establecieron disposiciones sobre prácticas desleales en el mismo. Propiedad intelectual, que fue lo que mencionamos anteriormente. Normas técnicas, se establecieron normas técnicas y calidad en los productos. Algo que ese tratado también buscaba era ampliar los vínculos comerciales y económicos entre los países signatarios, prevalecer el libre flujo de mercancías y promover el crecimiento económico continuo, ¿verdad? Cada país es el objetivo general que tiene la mayoría de los tratados, el promover el crecimiento de la economía. Muy bien. En tercer lugar, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fecha que entró en vigor, continuamos con las mismas fechas, 1 de enero de 1995. Fecha de publicación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre, pero del año anterior, de 1994. Como objetivo general que tenía este tratado, era formar una zona de libre comercio, estableciendo unas reglas claras y permanentes para el intercambio comercial que permita el incremento del flujo comercial e inversión, así como también algo muy importante que fue oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida. Los principales aspectos, ya con objetivos más específicos, era eliminar obstáculos al comercio y facilitar su circulación de bienes y servicios, ¿verdad? Porque pues las fronteras, ellos querían eliminarlo para que el comercio pues siguiera circulando y fuera un beneficio para todos los países participantes. Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales.
Crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento del tratado para su administración conjunta y solución de controversias. Muy bien. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio, ahora entre los países de México, Costa Rica. Fecha que entró en vigor, 1 de enero de 1995. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, 10 de enero de 1995. Principales aspectos negociados. Bueno, se centró más que nada en 3 factores muy importantes, que es el comercio, la inversión y la propiedad intelectual. Muy bien. Bueno, bajo contexto, las negociaciones se centraron inicialmente en el comercio de bienes y posteriormente se ampliaron para incluir áreas tales como servicios, inversión, propiedad intelectual, que es lo que se estaba mencionando, que vamos a ver más adelante, y compras del sector público. Este fue el primer tratado de libre comercio entre México y un país centroamericano. Es un dato muy importante. 1 de enero de 1995, México contrató con Costa Rica y fue el primer tratado de libre comercio que México hacía con un país centroamericano. Bueno, bajo el factor de comercio, podemos encontrar que se buscaba liberalizar el comercio de bienes y servicios de manera progresiva, recíproca y preferencial. Dar acceso preferencial a los productos de un país al otro. Establecer un mecanismo para atender preocupaciones comerciales de ambas partes. En el siguiente factor, que es la inversión, aquí se buscó aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, facilitar el movimiento de capitales y de personas de negocios entre los territorios, pues, de México y Costa Rica, ¿verdad? Y propiedad intelectual, proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte que estaba, vaya la redundancia, participando. Bueno, y algo que pone muy alto a México, y es un dato muy interesante, es que la extensa red de tratados comerciales que tiene México, pues bueno, se amplía con este acuerdo, porque como se menciona, este acuerdo entró en vigor el 1 de julio del 2001, y esto colocó a México como el único país latinoamericano con libre acceso comercial a los países con el más alto ingreso per cápita del mundo, ¿verdad? Pues sabemos que la Unión Europea pues, es una de las potencias mundiales que existe actualmente y existió en el pasado también. Por lo tanto, coloca a México como el primer y el único país latinoamericano que tiene acceso a un comercio con países, pues se ve de primer mundo, ¿verdad? Y con per cápita de más alto ingreso del mundo. Como objetivos específicos se tiene fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, dinamizar la actividad comercial y económica, diversificar las exportaciones mexicanas y tener acceso preferencial en Europa. Es algo pues muy bonito, muy maravilloso que se generó con ese tratado. Promover la inversión extranjera directa, incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para las empresas mexicanas, generar mayores empleos, atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana, lo cual crea desarrollo en todos los ámbitos en este país. E incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. Un tratado que realmente tuvo demasiados beneficios para México y pues imagino que es algo que hasta la fecha tuvo grandes beneficios y son consecuencias positivas que se pueden ver generadas actualmente. En el siguiente lugar tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay. Fecha que entró en vigor fue el 15 de julio del 2004. Fecha de publicación en el DOF fue el 14 de julio del 2004. Unos beneficios que tuvo este tratado fue que este tratado ha impulsado el desarrollo e integración de las economías de México y Uruguay. Este tratado también ha permitido ampliar los vínculos comerciales, económicos entre los dos países. Asimismo, dicho tratado ha permitido que el comercio bilateral entre México y Uruguay crezca significativamente. Algo interesante es que este tratado establece reglas para el intercambio de productos y servicios, eliminando los obstáculos en las importaciones y exportaciones. Pero bueno,
¿Cuáles fueron los aspectos que se negociaron en este tratado? Fue el acceso a mercados, se liberalizan aranceles en diversos sectores como el agropecuario, el de panadería, pastelería y el de bebidas. La propiedad intelectual nuevamente, se aplican los derechos de propiedad intelectual y se prevén sanciones penales para infracciones. La inversión. Con esto se promovió las inversiones y se facilitó la entrada temporal de personas de negocios. Competencia. Se promueve la competencia leal desde a partir de ahí. Y como último lugar tenemos el intercambio de servicios. Se facilitó el intercambio de bienes y servicios. Y bueno, concluyo que los tratados y acuerdos que ha firmado México a lo largo de su historia han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la economía, en el ámbito vaya económico, social y político. También desde mi perspectiva siento que estos acuerdos han ayudado a integrar al país en el contexto internacional, como lo mencionábamos en el Tratado de México con la Unión Europea, lo cual lo colocó como el único país latinoamericano que pudo tener un comercio con acceso, ¿verdad? Un comercio con países de per cápita más altos en el mundo. Bueno, estos acuerdos ayudaron también a promover la cooperación en áreas clave como el comercio, los derechos humanos, la seguridad y el medio ambiente, ámbitos que hacen a México un país, su costumbre, su cultura y sobre todo la economía, cómo se fue desarrollando la política y en lo social, ¿verdad? En lo cultural también siento que algunas costumbres se pudieron arraigar derivado de esto. Pero pues es un tema muy importante y trascendental a lo largo de los años y que podemos ver las consecuencias como los beneficios actualmente de todos estos tratados, de las decisiones que se tuvieron, a lo mejor desde un panorama diferente al de nosotros, pero que en su momento pues les pareció importante, ¿verdad? Y pues bueno, espero que esto haya sido de su agrado, que hayan aprendido, como yo lo hice también en este tema. Y pues muchas gracias por su atención, que tengan un lindo día.